Pero fíjate, los americanos necesitan petróleo por la guerra. Pero el señor Biden, que todavía no se ha despertado, no se ha podido poner la chaqueta, que es lento, que va a perder las elecciones, que está de último, detrás del caballo de los bandidos en las encuestas, no quiere que lo sigan culpando. Oye, mira, le vas a dar petróleo al dictador de Maduro, de traidor, vendido, los republicanos. Entonces la agarra y pone a México. Bueno, la estrategia es que los venezolanos me pidan que quiten las sanciones, que abra juego, y me lo están pidiendo, no soy yo. Pero el juego es otro. Claro, él tiene unos intérpretes, él tiene una gente que Story los llama y se cuadra. Entonces México es la solución de ellos, de esos grupos, que tienen que ir a negociar unas cosas, cuando aquí ha habido negociaciones, la mesa, el país, aquí ha habido, el propio Rosales negoció con el gobierno su salida de la cárcel y su candidatura, además, y hay sectores ahí que están negociando. ¿Cómo es que Tomás Guanipa regresó después que estaba allá embajador en Bogotá? Hay sectores que negocian, solo que calladitos, ¿no? Pero ese no es un diálogo nacional. Diálogo nacional es donde esté todo el mundo. Ahí está Fede Cámara con unas posiciones, fue a reunirse con los empresarios colombianos, importantes para la economía. Bueno. Ahí está la Iglesia, que tiene un mensaje de paz interesante. Hay otros partidos, hay más oposición fuera del G4 que dentro del G4. Y entonces, ok, México te reúnas, pero México no es el diálogo del país. Aunque todo diálogo es bueno, está bien, pero no me trampee. No me digas que México es la única solución, que la plataforma de la unidad es la unidad, porque esos son unos grupetes. Son unos grupetes que hay ahí que tienen 22 años en lo mismo. Kiko, nadie ha dicho eso. Y fíjate bien, nosotros dijimos diálogo, cuando aquí decir diálogo era satanizar a quien lo dijera. A mí se me satanizó por eso, porque a cada momento sostenía, hay que dialogar. Diálogo es política, lo demás es la antipolítica. Y por eso es que un político se mide por lo que sostiene en momentos, o por lo que dice, en momentos de comodidad, Kiko, o en momentos de no convulsión. Pero hay quienes, o en ese caso, sostienen posiciones en un momento dado, por supuesto, cómodas, etcétera, sosténganla en los momentos de conflicto, en los momentos de controversia. Aquí prácticamente hablar de elecciones hace unos años atrás, oye, era prácticamente una maldición. Es la verdad. Eso que dice Stanley es correcto. Aquí hubo gente que el 21 decía no a las elecciones y hoy son candidatos. Rectificaron. No, acomodaticios. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros sostenemos lo que sostenemos hoy, es porque no solo estamos convencidos de ello, es porque además es una necesidad imperiosa para el país. Tú me preguntas a mí ahorita, ¿tú quieres cambio? Yo sí quiero cambio. ¿Por dónde comienza el cambio? Por el cambio político. El cambio político, ¿cómo se genera? Cambiando al presidente, sin lugar a dudas, a través de una elección, por la vía democrática. ¿Usted quiere que se arregle la economía? Lamentablemente, para poder arreglar la economía, que no puede arreglar este gobierno, tiene que haber un cambio político. Pasa por ahí. Y para que haya cambio político hay que votar. Para poder resolver los problemas de servicio y poder generar mayores equilibrios en el orden de lo social, oye, tiene que haber cambio político y también tiene que haber cambio económico. Entonces, esa es la realidad del país. Ahora, tú quieres cambio, yo quiero cambio. ¿Cuál es la prioridad entonces en ese cambio? En el cambio político que tú quieres, la prioridad es unirse más allá de las diferencias que podamos Tú hablaste tener. de acumulación de fuerza. Así es. Ahora, aquí hay gente que cada vez que se acumulaba fuerza, vámonos para la calle, que vengan los gringos. Que no. Ledesma, yo lo pongo cada rato, Ledesma decía, cuando los maestros la vez anterior se tiraron en huelga, salieron a defender su derecho, ¿para qué vas a pelear por aumentos salariales si esta no es la solución? La solución es que se vaya Maduro. Entonces, ¿cómo es que no se pueden producir cambios al lado de la gente peleando por agua, gas, luz y produciendo un proceso de democratización real? Claro, pero en eso nosotros estamos de acuerdo. Nadie niega esa posición que tú tienes. Nadie. Ahora, cuando tú me dices a mí, hay gente que hace unos años planteaba ese cambio político, pero con un esquema distinto. Allá ellos, allá está la historia, ahí está la historia. Ellos
será reflejado en la historia. El tiempo es el mejor juez. Hay muchas cosas, yo no voy a decir aquí que el tiempo nos ha dado la razón, pero cuántas cosas dijimos nosotros antes y fuimos tildados de todos. ¿Y dónde estamos? Estamos en diálogo y negociación. Estamos en política, haciendo política. Ahora, cuando uno se va a medir en esos tiempos el resultado, hay gente que aprende y gente que no aprende. Por eso yo te decía, fuera de cámara, oye, en el nombre de Dios, ojalá y todo el mundo entienda que toda esa oposición grande que existe en el país, oye, se puede unir, que es lo que quiere la gente, que dejen la peleadera, se pueden unir en torno a un solo proyecto. Pero la gente quiere un cambio de liderazgo. Claro, pero no bueno, quiere el mismo. Perfecto, pero que ese liderazgo nuevo, cosa con la que también estoy de acuerdo, o la figura que surja, puede surgir una figura fuera del liderazgo político. Lo que se quiere es que cuente con el respaldo. ¿Estás con el consenso entonces? No, yo puedo, es que yo no niego no niego ni la tesis del consenso, ni niego la tesis de las primarias. Lo que quiero es comulgar con las grandes mayorías que aspiren al cambio al que aspiro yo. ¿Por qué? Pues bueno, vale, porque yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, quiero una mejor Venezuela, quiero un mejor país, etcétera, quiero mejor condiciones de vida para la gente humilde especialmente. Esa tiene que ser la tarea de un político. Ahora, si ese gran sector que está allí, que hoy entiende que es electoral, y mañana le da, como dice el chavo, la garrotera, entonces mañana decide que no va a votar. Porque eso pudiera, ¿Qué pasa si la primaria la gana un inhabilitado? Bueno, pero esas son otras variables. Yo me refiero especialmente, Kiko, ojalá y eso se entienda en todos los sectores. No que hoy estamos con las elecciones y mañana busca una excusa y hay otro que busca una excusa. Nosotros no estamos... Entonces comienzan a bombardear. Ahí Henry y el otro, todos los que estamos con las elecciones, comenzamos a ser malos otra vez. Malos, porque entonces se impone la tesis de ellos, de esos sectores extremos, que en mi opinión también le han hecho mucho daño al país, muchísimo daño al país. Entonces, si eso ocurriere, Kiko, sin lugar a duda, hay un sector. Nosotros, por ejemplo, jamás vamos a renunciar al voto como el único mecanismo que nos da la Constitución para poder dirimir nuestras diferencias. Es el voto, no hay otra. No son las balas, no son las armas, no son los golpes de Estado ni las invasiones extranjeras, es el voto. De tal manera que nosotros siempre vamos a estar inscritos en la ruta electoral. Siempre vamos a sostener nuestras posiciones en el marco de la Constitución, en el hecho democrático. No vamos a salir de allí. Solo que hoy, bueno, se plantea una nueva realidad, la política es muy cambiante, la situación de Venezuela es muy dinámica, pero además de dinámica es muy compleja. Oye, y tú tienes también, cada movimiento está midiendo todos sus pasos. Pero lo cierto es, y vuelvo al caso Barinas, y no desde Barinas, desde el G4, hablo de Barinas de Venezuela, hablo de la Barinas que tiene que mostrar lo que funcionó y lo que no funcionó. Y esa tiene que ser la lección para todos nosotros. Fíjate, Henry, ve, el gobierno, he escuchado dentro de ellos, dentro del PSUV, gente que sostiene posiciones contrarias a las zonas económicas, a la apertura, al mercado, porque dicen que eso es traicionar a Chávez, que tenía otro discurso. Que además no se ha avanzado en las comunas, no se ha avanzado en el proceso revolucionario, sino que ahora Maduro es un liberal y que toda esa medida que está tomando es liberal. Hay dentro del gobierno mismo también un proceso, producto de la guerra esta que hemos tenido durante estos años, complejo. Maduro los llama los trasnochados. Y Tomás Sociedad dice que hay un sector pragmático y un sector idealista. Entonces, hay también dentro del gobierno un debate, obvio, sobre el tema económico, sobre lo que debe venir el país. Y creo que también lo hay en la oposición. Un debate más o menos lo mismo, porque a mí la transición me parece una palabra pavosa. Cada vez que yo oigo la transición, digo, se fregó la cosa. Hay un proceso de transición en el país ahorita.